días a todos. Yo tengo el gusto de entrevistar a la doctora Marigela, a la cual conozco desde hace muchos, muchos años y he visto el desarrollo de su empresa, cómo nace Centro Veterinario México, toda la evolución que pues, gran hospital ha tenido. He tenido la fortuna de ver esa evolución y por lo tanto me ceden el derecho a mí de hacerle esta entrevista a pues, Marigela, que es además de Jesús, uno de los, bueno, el cerebro de todo esto, ¿no? Muchísimas gracias por compartir esto con nosotros, Marigela. De verdad, muchísimas gracias. Pues iniciamos las preguntas y la primera sería, ¿cuál es la historia atrás de Centro Veterinario México? ¿Cómo inicia este proyecto? Bueno, pues este proyecto inicia hace 25 años con un sueño, como todos los proyectos, y realmente lo que hacíamos en un principio era dar el servicio de cirugía, un poco como artistas, como de manera itinerante, íbamos a diferentes hospitales a hacer cirugía, y bueno, posteriormente tuvimos la oportunidad de tener un espacio físico en una clínica ya establecida, y de ahí pues empezamos ya a tener el servicio de cirugía fijo, en un lugar fijo. Nuestra idea de la medicina veterinaria siempre fue que tenía que crecer de manera profesional, de manera personal hacia nosotros y de manera de negocio. Entonces, bueno, tuvimos oportunidad de encontrar un espacio en una casa que se rentaba y que afortunadamente pues nos dieron la oportunidad de hacer las adecuaciones para que empezara a funcionar como un hospital. Entonces, de ahí decidimos iniciar este proyecto, remodelar este espacio, pensando en un servicio de especialidad, una clínica veterinaria diferente, un modelo de clínica diferente a las que existían hasta ese momento en la Ciudad de México, puesto que nosotros nos orientamos básicamente pues a lo que, como te comento, un servicio de especialidad principalmente basado en cirugía, y no consideramos en esta ubicación, en esta planeación, los servicios típicos de una clínica, que eran venta de accesorios, venta de alimentos, pensión, peluquería, ¿sí? Y adecuamos realmente el espacio para que fuera una clínica de especialidad que estuviera funcionando 24 horas. Y bueno, pues así fue como empezamos, ¿no? Con esa idea. La verdad es que teníamos como muy clara cuál era el objetivo, y desde el primer paso que dimos lo dimos hacia ese enfoque. Sí, la verdad es que me consta, ¿no? Era otro México y ustedes vinieron a revolucionar pues ahora sí que el mercado para la industria pues en ese entonces de clínicas veterinarias, centros veterinarios, y realmente lo que era un hospital veterinario, ¿no? Ustedes lo tenían muy claro, el decir no quiero una estética, y era algo que generaba mucho en ese momento, y ustedes vamos sobre un hospital, y así fue, ¿no? O sea, proyectaron esto de una manera, tuvieron una visión impresionante. Pues afortunadamente Jesús tenía ya bastante contacto con otros centros, con universidades en los Estados Unidos, con médicos de los Estados Unidos. Entonces, pues vimos que podía haber una orientación diferente en los servicios veterinarios en México. No tal cual copiar un modelo, porque cada país es diferente, pero sí vimos que había una posibilidad de desarrollo diferente a la que se había estado dando. Totalmente de acuerdo, sí. Muy bien. Una de las preguntas es, ¿cuáles fueron los retos más desafiantes al inicio? Bueno, pues al inicio evidentemente pues el tema económico fue importante, ¿sí? Teníamos un límite de capital para invertir, entonces uno de los retos fue que ese recurso económico que teníamos, pues orientarlo de la mejor manera para lograr el objetivo. También uno de los retos fue que estábamos en ese momento abriendo un negocio que estaba abierto, dando servicio presencial 24 horas en un México en el que en su momento también era complicado el tema de seguridad, ¿sí? Entonces creo que vencer ese miedo fue importante. Y bueno, básicamente yo creo que esos fueron los dos principales retos que tuvimos al inicio, ¿sí? Perfecto.
Mira, Marigela, esta pregunta creo que es muy interesante para muchos, ¿no? ¿Cuántos colaboradores nacen en el proyecto Centro Veterinario México y cuántos son en la actualidad? Bueno, pues empezamos siendo un equipo de 5 personas. Y actualmente somos un total de 120 personas. 120 personas. ¿Esto es solo Centro Veterinario México Cincinnati o...? No, en todas las ubicaciones. Sí, que estamos hablando de especialidades, de urgencias y exóticos, bosques, el consultorio que tenemos en Petco y ahora una clínica especializada en dermatología. 120. 120. Wow. El sueño, pues tú lo sabes, éramos Chucho, Samantha y yo. Y empezamos pues siendo 5 personas porque teníamos que tener, pues no empezamos de hecho hasta sin secretaria, pero teníamos que tener alguien que nos apoyara en la limpieza y teníamos que tener otra persona que también apoyara en la parte médica. Éramos 5 personas. Así es. Al principio. Así es. Y ahora 120. Felicidades. 120. Ahora, ¿cuáles son las categorías o cómo clasifican a sus colaboradores? Bueno, está toda la parte administrativa, que cada persona tiene una orientación diferente hacia la administración. Y luego en la parte de médicos, pues están los médicos titulares, tenemos médicos de rotación, tenemos a los médicos auxiliares, a los médicos de apoyo, y básicamente va dependiendo pues del tiempo, de la experiencia con la que lleguen a trabajar con nosotros y con el tiempo que lleven, ¿sí? O sea, nosotros, pues independientemente de la experiencia que traigan los médicos ya cuando entran con nosotros, pues queremos que la experiencia la tomen con nosotros, ¿sí? Entonces, pues hacemos un programa de rotación en donde los médicos van pasando por las diferentes áreas independientemente de hacia qué área van dirigidos, y de esa manera pues logramos permear esa cultura organizacional y estandarizar unas bases del manejo médico en el hospital, y entonces así es como se van clasificando, ¿sí? ¿Te ha tocado que de repente, no sé, hay alguien que conoce a Chucho y es un enamorado de la cirugía y entra con ese sueño de hacerse un cirujano y de repente se queda en otra área, no sé, hematología, imagenología? ¿Ha tocado esto? Mira, realmente sí tratamos de ser muy congruentes, porque algo de lo que tú decías es, si queremos que nuestros colaboradores trabajen bien, tienen que estar contentos, y una manera de estar contentos es hacer lo que te gusta, ¿no? Entonces sí tratamos de compaginar los intereses profesionales de la gente con las necesidades de la organización. Entonces, pues si realmente alguien que solo quisiera dedicarse a cirugía, en ese momento nuestro equipo de cirugía está completo, pues tratamos, o sea, lo ideal es que no incluirlo en otra área, porque si no es su área de interés, realmente no le estás ofreciendo ningún beneficio, ¿no? Como empresa no le estás ofreciendo ningún beneficio porque no va a tener un desarrollo en el área que le interesa, y eso pues conlleva a que posiblemente su rendimiento, su productividad pues no sea la adecuada. Es un buen punto. Interesante, ok. ¿Cuáles son los parámetros? No, ya no. Esa no. ¿Cuáles son las categorías? Ya están. ¿Cuáles son las prestaciones? Ya no. ¿Cuáles son las amenazas de las fortalezas? Esa sí. Pues creo que sí. Esa entraría después inmediatamente. Esta pregunta se me hace muy, muy interesante también. ¿Cuáles son las amenazas y fortalezas de tener tantos colaboradores? Bueno, pues las amenazas es que definitivamente pues son personalidades diferentes, generaciones diferentes. Eso creo que está siendo un reto en cualquier empresa, el manejar estas generaciones de colaboradores diferentes. Sabemos y hemos tenido mucha información ya también al respecto de la manera en que los millennials se comportan, ¿sí? ante las situaciones laborales. Entonces, una amenaza realmente es esta parte de tratar no de que todos piensen igual, sino de que la manera en que piensen las cosas lleven al mismo objetivo. Es difícil, pero bueno, pues es un reto más, ¿no?
Pero sin embargo tiene muchas fortalezas, porque efectivamente pues al tener diferente manera de pensar, diferente manera de reaccionar, diferente manera de actuar, diferentes motivadores, ¿sí? Pues esto permite que realmente haya una aportación al equipo desde diferentes ángulos y desde diferentes puntos de vista, y a veces o sea, esas situaciones te ayudan a cuestionarte e incluso a modificar ciertas cosas que tú ya dabas por hecho, ¿no? A encontrar nuevas maneras de hacer las cosas, a encontrar nuevas formas de pensar o nuevas perspectivas, una nueva perspectiva de ver una situación. Entonces yo le veo más de alguna manera como fortaleza que como una debilidad el tener personas o colaboradores tan heterogéneos en todos los sentidos, en edad, en preparación, en a veces hasta de diferentes lugares, ¿no? O sea, lo veo más como una fortaleza que como una amenaza. Sí, es hacer el complemento para el universo de las necesidades que tenemos, ¿no? Y como el cliente también es distinto, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Yo creo que ahí la clave es dejar que cada quien aporte, ¿sí? Si tú permites que la gente aporte, va a aportar cosas positivas hacia la organización desde su parte heterogénea, ¿no? Pero buscando una homogeneidad en lo que es la organización, el funcionamiento, el cumplimiento de objetivos. Perfecto. Punto muy interesante. Este es algo que quisiéramos saber todos. ¿Cómo mantener motivados a una población tan heterogénea de colaboradores? Bueno, pues ya te comentaba que efectivamente pues una población de diferentes generaciones y de diferente manera de pensar, pues los motivadores son distintos, son diferentes en cada uno de ellos. Sin embargo, yo creo que conocer a tus colaboradores, mantener una buena comunicación con ellos, sin involucrarte demasiado en cuestiones personales porque pudiera llegar a ser invasivo, pero sí conocerlos, conocer cómo están, cuáles son sus intereses personales, si les gusta ir al cine, si les gusta leer, si les gusta mantener este canal de comunicación abierta. Yo creo que te permite mantenerlos motivados, porque siempre sentirse tomados en cuenta en cualquier ámbito es motivante, ¿no? Entonces, pues tratar de conocerlos a todos. Para mí eso es un reto, porque no soy una persona que sea de mucha memoria de nombres y caras, pero bueno, sí, hay que hacerlo. Y la verdad, pues es muy lindo, la verdad, tener conocer a tus colaboradores en otro sentido, no solamente en el sentido laboral, ¿no? O sea, sino cómo piensan, qué sueños tienen, un poco sobre cómo viven con su familia, ¿no? Esto ayuda mucho a que la gente se sienta motivada, porque se sienten tomados en cuenta, no solo como colaboradores o como ejecutantes de una función dentro de una organización, sino como personas de manera individual. Fíjate que para mí siempre ha sido una pregunta en lo personal que me hago, y en algún momento lo he platicado con Jesús, ¿no? O sea, el hecho de que en este lugar sea pues un hospital de referencia donde se trabaja de muy buen nivel, para mí es algo que mantiene a los empleados motivados, es decir, estoy trabajando con el mejor cirujano, estoy trabajando con la doctora Samantha, con el doctor Yarto, con la doctora Galia, con Fajardo, o sea, con Juan, o sea, con César, o sea, toda la gente que tiene un super nivel de trabajo, de conocimiento, el que llegue esta gente, creo que es una motivación extra, ¿no? Pero siempre he visto en ti el cuidado a cada uno de ellos. O sea, yo veo la manera en que se dirigen a ti, la manera en que tú te diriges a ellos, y ese es un extra que cuenta mucho, ¿no? Porque creo que en el tema académico es un sueño trabajar aquí, ¿no? Pero ya cuando eres parte de la familia del Centro Veterinario México, tú te has encargado de darle ese toque de calidez, de cómo los apapachas a cada uno de ellos, ¿no? Y creo que eso es muy importante, ¿no? Desafortunadamente a veces el día a día en los hospitales o en las clínicas que tenemos no nos permite darle todo ese seguimiento. Sin embargo,
creo que entre Jesús y el equipo, que es esa columna vertebral, y tú, logran eso, ¿no? Que es realmente importante para el éxito que tiene. Yo creo que sí es un punto importante porque es un trabajo muy estresante. Así es. ¿Sí? Entonces sí hay que buscar la manera de, pues, no quitar el estrés porque no es posible, pero sí manejarlo, ¿no? Sí manejarlo. Y bueno, yo soy muy, pues tú me conoces personalmente, entonces a mí la gente me gusta mucho tratar con la gente y bueno, pues sí me gusta apapachar a la gente. Sí, eso creo que es un punto importante porque creo que todos los colaboradores, al sentirse motivados en el tema de trabajo, pero a la vez esa calidez, creo que es importante. Sí. Perfecto, muy buen punto. Bueno, tenemos otra pregunta. ¿Cómo es el proceso de selección para los nuevos colaboradores? Pues mira, realmente lo primero, como yo te comentaba, es saber esa persona cuál es su motivación, por qué quiere ser parte de Centro Veterinario México, ¿no? Primero, nos gusta saber por qué son veterinarios, ¿sí? ¿Por qué decidieron ser veterinarios? Porque eso te habla mucho también de cómo, de hacia dónde está orientado de manera profesional. Después también nos gusta saber por qué quieren formar parte del Centro Veterinario México, ¿sí? ¿Qué piensan que pueden aportar a Centro Veterinario México? ¿Sí? Y qué es lo que sus expectativas de trabajar aquí y lo que comentábamos antes, cuál es su área de interés, ¿no? ¿Sí? ¿Y por qué es esa área de interés? Porque también muchas veces la gente tiene como en la mente cierta área de interés simplemente porque es con la que más contacto ha tenido y a veces no es para lo que realmente tienen mayores capacidades, ¿no? Entonces también toca a veces orientar un poquito a la gente hacia cuáles son sus habilidades, sus capacidades, conforme al interés que vayan teniendo y descubrirlas, ¿no? Porque hay veces que no hay manera durante la vida académica a lo mejor de descubrirlas. A veces solamente te orientas a un área porque te tocó un muy buen profesor, ¿no? Pero no conoces otras áreas en las que a lo mejor además te descubres como hábil. Entonces, bueno, pues toca ir haciendo eso. Sí, yo creo que es muy importante, ¿no? El dejarnos sorprender, el dejar que la vida nos lleve, ¿no? Estar abiertos a esto, ¿no? Yo te decía de si alguna persona llega con la idea de ser un cirujano y resulta que es súper buen patólogo, ¿no? O sea, pasa, te deja sorprender, ¿no? Exactamente. Estar abiertos a esto también es muy importante. Pero sí es muy importante en ese proceso de selección, sí realmente conocer hacia dónde quiere llegar esa persona, porque es donde tienes que ver si sus objetivos personales, profesionales, están alineados con los objetivos de la empresa. Muy buen punto, muy buen punto. Bueno. Gestionar un hospital como Centro Veterinario México debe ser todo un proceso. ¿Cuáles son los aspectos más importantes de esta gestión? Bueno, pues sí, gestionar algo es complicado, pero yo creo que las cosas que haces con pasión, con dedicación, con vocación, con entusiasmo, pues siempre fluyen de mejor manera. Evidentemente, situaciones problemáticas, situaciones difíciles que hay que ir resolviendo en el día a día. Yo digo que si algo empieza a ser muy plano, es que estás perdiendo de vista algo. O sea, no puedes pensar que llegas a un nivel de gestión en el que todo funciona. Si en un momento dado estás en ese punto en el que dices todo va perfecto, es que realmente estás perdiendo de vista algo, porque la gestión es dinámica, siempre hay situaciones que hay que mejorar, siempre hay situaciones de las que hay que aprender, y entonces, pues, básicamente yo creo que hay que hacerlo de manera muy cuidadosa, sí con mucha dedicación, y bueno, aplicando todas las herramientas administrativas que hay, ¿no? Ahora con estos foros que hay de cuestiones de gestión, pues me parecen muy importantes porque dan herramientas ya no solamente el marco de la experiencia que uno vaya adquiriendo, sino dan herramientas teóricas muy fundamentadas de todos los temas administrativos. El proceso administrativo es uno y simplemente se va adecuando a los diferentes tipos de negocio, pero sí necesitamos tener estas bases teóricas, porque dejarlo todo a la experiencia
a veces es muy costoso ir aprendiendo, ¿no? Entonces me parece muy importante que estos temas de gestión cada vez se estén tratando más, que estén a disposición de los médicos que administran sus hospitales, porque esto les va dando muchas herramientas. Mira, ahí la verdad es que yo veo la humildad con la que manejas esto, porque por eso es la entrevista. Estamos hablando de 25 años y tú estás diciendo que ahora tenemos esa posibilidad. Hace 25 años no teníamos esa posibilidad. La visión del médico veterinario era completamente diferente. Y ustedes lo lograron, ¿no? Ustedes lograron el adaptar un negocio, realmente hacer rentable un negocio de una manera, ante todo, cuidando a tu staff. O sea, la gente que trabaja en Centro Veterinario de México es gente feliz. O sea, yo siempre me he preguntado cómo lo logras, ¿no? Y siempre digo, en el tema del trabajo profesional, Jesús es un genio y tú eres un genio en esto de mantener a tus empleados contentos, siempre estás con el detalle de ver qué les hace falta, cómo se sienten más cómodos, que no les falte nada. Con Jesús, pues que tengan el equipo de vanguardia, siempre están ustedes, o sea, son los número uno, ¿no? Que el tomógrafo, el resonador, o sea, están siempre innovando e invirtiendo, ¿no? Viendo cómo el mercado te da esas posibilidades, pero siempre con esa visión. O sea, digo, parte de lo que me pidieron a mí de llevar esta entrevista es haber vivido este proceso, ¿no? Y lo tenían muy claro, ¿no? Y todos los planes y la preparación que había previa, pero estamos hablando de hace 25 años. Sí, en realidad hace 25 años, pues como dices, no había de alguna manera estas herramientas disponibles para aplicar en lo que es el negocio de la medicina veterinaria. Sin embargo, bueno, pues nos vimos en la necesidad de buscar estas herramientas. Afortunadamente tuvimos acceso a programas de entrenamiento en diferentes instituciones, Jesús con la maestría en administración, yo con algunos diplomados en el TEC de Monterrey, que evidentemente no están dirigidos a administradores de hospitales veterinarios o a gente que esté en este sector, pero bueno, pues las experiencias o lo que vas aprendiendo que se hace en otros sectores, simplemente pues hay que tratar de adecuarlas, ¿no? O sea, no decir eso solo lo hace Coca-Cola o solo lo hace Nestlé. De todas esas estrategias de grandes empresas, siempre hay algo que puedes aplicar a tu negocio. Entonces sí es importante pues esa visión, pero también la preparación. Claro, definitivamente. Bueno, sigamos. Si pudieras separar las diferentes fuentes de ingreso de un hospital como Centro Veterinario México, ¿cómo quedarían colocadas respecto a su importancia? Bueno, para nosotros siempre, como comentaba, siempre ha sido importante la medicina de especialidad, ¿sí? Yo creo que el aspecto de cirugía es de los más importantes en Centro Veterinario México, lo que es medicina intensiva, lo que es el diagnóstico con estas herramientas nuevas de tomografía, resonancia. O sea, yo creo que sí estamos muy orientados a esta medicina de especialidad, que en realidad es hacia donde está caminando la medicina veterinaria, no solo en México, sino en el mundo. Entonces, yo la orientaría en ese orden de importancia. Primero, en las herramientas de diagnóstico que tienes que tener para determinar pues la necesidad de la terapéutica en los pacientes, y después, bueno, el área de cirugía, que pues es una de nuestras fortalezas, ¿no? Así es, sí, como bien dices, ¿no? Creo que ustedes siempre han tenido claro que lo que se requiere para trabajar con calidad, ¿no? Estamos hablando hace 25 años, y hace 25 años el hecho de planear el tener su propio laboratorio para que tuvieran una respuesta inmediata para la atención de sus pacientes, no cualquiera lo tenía. Digo, eran contadas las personas que lo tenían. El equipo de rayos X que ustedes tenían, ¿no? Entonces, ¿cómo siempre han estado innovando a la vanguardia, siguiendo esto de todo lo que requiere tu equipo médico para poder trabajar con excelencia? Porque, digo, el hospital es precioso, es perfecto, ¿no? Muchas gracias. Pues sí, es buscando las oportunidades, porque pues ahorita que hablas de equipo, efectivamente también hace 25 años no era hablarle a un proveedor y mándame un equipo de químicas y un equipo de hemogramas, y tenías que ir adecuando ciertas cosas, adecuando equipos de uso humano para
poderlos utilizar con todos los bemoles que esto tenía, y pues muchas veces buscando traer incluso equipo de Estados Unidos, a veces como pues falluqueándolo, ¿no? Porque no estaba disponible, no lo teníamos disponible. Pero bueno, pues ir buscando, yo creo que se trata de eso, de ir buscando, romper barreras y aprovechar oportunidades. Sí, sí, yo recuerdo ese monitor de la guerra de Irak, ¿no? Exactamente. Que, por ejemplo, sí, que era, nadie lo tenía, o sea, y te daba una tranquilidad trabajar con eso. Claro. Espectacular, ¿no? Muy bien. Sí, pues tú fuiste también parte de ese sueño en el inicio, así que lo conoces bien. Sí, por eso está bien hacer esta entrevista. ¿Cuál es el reto diario que permite mantener funcionando un hospital de esa magnitud? Pues el reto diario realmente es estar muy pendiente de nuestros clientes, ¿sí? De cómo van cambiando las necesidades de los clientes, de cómo van cambiando pues las tecnologías que tenemos disponibles, y también ver hacia adentro, ¿no? O sea, estar viendo cómo funcionamos nosotros. Lo que decías antes es importante. Si dentro de la organización no hay una buena gestión, no podemos pretender gestionar bien el servicio a cliente, no podemos gestionar bien lo que es realmente los objetivos de rentabilidad de la organización. O sea, es estar todos los días pendiente de qué hay que hacer, qué hay que continuar. Evidentemente los sistemas son importantes, o sea, sí tiene que haber, no podemos estar nada más a ver qué sucede en el día. Hay que prever, hay que tener esta planeación, hay que tener ya mentalmente las rutas de cómo manejar el día a día en caso de que haya alguna eventualidad, pero no se trata de estar esperando a ver qué pasa. Tienes que sí manejarte de manera anticipada en todo lo que concierne a la gestión del centro, ¿no? Yo ahí te quisiera hacer un comentario, no sé si venga al caso, pero el reto de hoy también que yo veo en ustedes es el amor y la pasión en la medicina, pero el amor por los animales, ¿no? Simplemente el logo del Centro Veterinario México tiene un trasfondo muy importante, ¿no? Para todo hecho con un amor, con una pasión, que te lleva a eso, más la preparación que ustedes tienen, definitivamente, de cómo vas planeando y vas ajustándote. En estos 25 años ha habido un proceso de cambios, desde, no sé, de impuestos a todo tipo de planeaciones para llegar a tener el hospital que tienen ahora, de todos los requerimientos que tienen que cubrir administrativamente en un espacio, de todos los permisos que hay que sacar. Y sin embargo, ustedes siempre lo han hecho, ¿no? O sea, eso está, pero siempre la pasión con la que han movido esto, creo que también es muy importante, ¿no? El llegar a donde están, ¿no? Sí, hay que ir evolucionando. En los negocios claro, hay que ir evolucionando y hay que ir pues enfrentando todos estos retos que existen. Perfecto. ¿Utilizas un sistema de mejora continua como Six Sigma o TSP de Toyota o inventaste uno propio? Mira, no utilizamos ninguno de estos sistemas. Realmente sí tenemos un, digamos, programa de mejora continua en el sentido de que tenemos evaluaciones continuas de nuestro trabajo. Y evaluaciones continuas también, no únicamente desde el punto de vista de terceros, sino desde nosotros mismos. Yo creo que no hay nadie mejor, si somos honestos y objetivos, no hay mejor juez que nosotros mismos, porque conocemos nuestras capacidades, nuestras dificultades, nuestras limitaciones. Entonces, no utilizamos ningún programa de estos para la mejora continua, pero sí vamos evaluando constantemente de diferente forma los nuevos proyectos, los nuevos integrantes, los nuevos procesos que vamos haciendo. Los vamos monitoreando, ¿sí? No con un programa establecido, porque además cada cosa podría tener un enfoque distinto. Sí utilizamos en algunas cosas un sistema de score, que nos planteamos un valor de score óptimo,
y con diferentes parámetros vamos formando este score hasta que llegamos al que nosotros queremos, ¿sí? Pero no, ninguno de estos programas de mejora. Sin duda son interesantes, hay que conocerlos, hay que ver también qué es aplicable al tipo de negocio, pero no los utilizamos. Es que yo creo que eso es parte del gran éxito que han tenido, ¿no? Como todas esas herramientas las has podido adaptar al universo de la medicina veterinaria, que es algo completamente distinto, ¿no? El tener esa visión de no necesitar, bueno, no quiero decir necesitar, sino de no saber que ibas hacia el tema de la medicina especializada sin decir, oye, pues la venta de alimentos o de accesorios me va a generar esto, la pensión, la peluquería, ¿cómo han ido ustedes realmente adaptando todas estas herramientas de los, pues ahora sí que procesos administrativos para poder tener el éxito que tienen, ¿no? Lo tienen muy claro, pero necesitas tener esa apertura y esa cultura, ¿no? Y los cambios que la medicina veterinaria ha tenido constantemente, ¿no? El cliente cada vez tiene unas exigencias nuevas. Ustedes siempre han estado pendientes de eso, ¿no? De tener una sala de espera perfecta, a que la atención sea increíble, ¿no? Bueno, tratamos. Evidentemente, sí, no podemos también pretender atender o satisfacer las necesidades de todo el universo de clientes o de propietarios de mascotas que hay, porque también es muy distinta las expectativas, las necesidades, lo que la gente espera, pero bueno, tratamos que sí tener a los clientes que deciden atenderse en Centro Veterinario de México, pues que sus expectativas sean cumplidas, ¿no? De la mejor manera. Ahora, sí, en cuanto a esto, quiero comentar que lo que te permite de alguna manera monitorear que vas hacia el camino que tú te has planteado es el análisis de la información, con lo cual generar información de nuestros negocios es importantísima, ¿sí? O sea, ahí no podemos utilizar solamente el termómetro emocional que a veces utilizamos, sino sí hay que generar información para poderla analizar fría y objetivamente. Ese es un gran punto. Sí, de acuerdo. Esta pregunta está muy interesante. ¿Hubo algún fracaso que consideres clave para el éxito actual? Pues mira, la palabra fracaso en mi mente, la verdad que no le doy cabida, ¿sí? Yo creo que puedes tener situaciones que no salgan como esperas, pero si lo consideras un fracaso, creo que es un término muy limitante, porque entonces ya lo dejas ahí como algo negativo en tu historia, ¿no? Entonces, un fracaso, no, hemos tenido muchas situaciones que hemos tenido que resolver, sacando la mejor experiencia, sacando lo positivo de la experiencia, pero modificarla, en lugar de dejarlo como un fracaso, dejarlo como una experiencia, ¿sí? Y entonces, pues, a lo largo de 25 años, pues, hemos tenido oportunidad de solucionar y aprender de muchas situaciones. Claro. Muy bien. ¿Cómo mantenerse fría en un trabajo donde se involucran tantas emociones y sentimientos? Mira, como seres humanos nos manejamos a través de las emociones. No puedes separar las emociones de una persona, en ningún ámbito, ni en el personal, ni en el profesional, no lo puedes separar. Realmente yo creo que aquí lo que necesitas es manejar las emociones, ¿sí? Manejar y tener un control sobre tus emociones. Todo lo que hacemos es a través de una emoción. Entonces, no creo que sea sano pensar en que te tienes que mantener fría o sin emociones para lograr gestionar algo. O sea, realmente lo que necesitas es saber o dejar que la emoción correcta domine en las situaciones, ¿sí? Buscar la emoción correcta que dirija tus acciones, ¿sí? Pero no puedes quitar las emociones de tu vida, o sea, somos emocionales. Entonces, no puede ser frío en ningún aspecto. Me parece que no puede un ser humano ser frío en ninguna de sus actividades, ni personal, ni profesional, ni en los negocios.
ni cuando vas conduciendo un coche, o sea, no, somos emociones, ¿no? Simplemente hay que permitir que las emociones positivas sean las que vayan generando nuestras acciones en el día a día. Pues se dice fácil, pero no lo es. Sí, no, digo, todos hemos tenido situaciones en los negocios donde de repente alguna situación con algún cliente que tú estás dejando todo lo que a ti te corresponde para que el paciente esté bien, y desafortunadamente no todo depende de nosotros, y a veces la respuesta que esperas del cliente no es la adecuada, y lo manejan muy bien, ¿no? O sea, y al otro día, honrando a ese paciente, estás mejorando y creciendo constantemente, ¿no? O sea, ¿cómo haces que esto fluya, ¿no? Y como dices tú, son emociones, pero no es sencillo. Sí, no, definitivamente no es sencillo, y incluso, bueno, pues hay que también entender que la gente cuando tiene un paciente enfermo, pues tiene unas emociones muy fuertes, ¿no? Entonces, pues no te puedes enganchar porque entonces pues estaríamos generando un conflicto. Y te quiero compartir una frase que alguna vez escuché en algún curso precisamente en el manejo de las emociones, es que lo que no debes hacer, no debes de tomar decisiones permanentes a partir de una emoción transitoria, ¿sí? O sea, muchas veces estamos en un estado de una emoción tan fuerte de enojo, de frustración, que nos lleva a tomar una decisión que es permanente, y cuando esa emoción desaparece, pues a lo mejor ya no hay marcha atrás de la decisión que se haya tomado. Entonces, las emociones hay que saber dejarlas pasar. Si no hay un buen momento porque tienes una emoción muy fuerte, que además necesitas descargarla porque tampoco puedes reprimirla, ¿no? Pero en ese momento tratar de no tomar ninguna decisión que sea permanente y pensarlo con calma y dejar que pase ese momento. Buen consejo. Sí. Bueno, respecto a la plática el tema que estábamos tocando hace un momento acerca de cómo mueven todo con pasión, yo quisiera retomar un punto que digo, a lo mejor la gente no lo tiene claro, pero ¿cómo nace el logo de Centro Veterinario México, ¿no? ¿Quiénes son, ¿no? Las mascotas que todo el mundo conoce, porque todo el mundo conoce el logo de Centro Veterinario México. Bueno, tú personalmente conociste a los actores, digamos, de este logo. La verdad es que, pues, incluso ha sido algo que hemos considerado en algún momento modernizar, y no lo hemos querido hacer porque en realidad el logo de Centro Veterinario México se da a través de una fotografía en la que están en ese momento la mascota de Jesús, que era Frida, y mi mascota, que era Missy, un gato, y que, bueno, convivían. Entonces, pues fueron nuestros compañeros en este sueño, ¿no? Y los quisimos incluir. Y así es como nace el logo de Centro Veterinario México. Entonces, pues como te comento, sí hemos tenido a veces la inquietud de modernizarlo. Sin embargo, pues el tema, la emoción atrás de ese logo, creo que es muy fuerte y es un motor muy importante, ¿no? Porque, pues, como te digo, eran nuestros compañeros en el inicio de este proyecto, y pues queremos honrarlos o seguirlos honrando, ¿no? Así es. Perfecto. Perdón, no, creo que era importante claro, retomar este punto. Muchas gracias, sí. Otra pregunta. ¿Cuál es el protocolo para manejo de crisis, ya sea con los propietarios o con los colaboradores? ¿Tienes algún protocolo? Bueno, pues el protocolo un protocolo basado siempre en el respeto, en la tolerancia, ¿no? Ya habíamos mencionado que a veces las emociones que tienen los propietarios alrededor de la preocupación por sus mascotas, pues es importante. Y yo creo que cualquier manejo de crisis, que cada uno es diferente, si lo manejas desde esta perspectiva de respeto, tolerancia y empatía, ¿sí?, fluye por sí solo. Hay que tener una comunicación adecuada, siempre hay que dejar que el propietario exprese sus opiniones, ¿no? Eso creo que es lo primero, ¿no? Siempre escuchar a la persona es lo primero que hay que hacer en una crisis, porque si no, pues estás en una discusión desde el minuto 1 y eso no va a llevar a ninguna parte. Entonces,
manejarlo bajo ese marco, yo creo que sería lo más importante. Protocolo tal cual, pues no puede haber, porque cada situación es diferente y puede tener al ser una situación diferente, tendría que tener un abordaje diferente. Pero yo creo que si mantienes en tu mente estas tres cosas: respeto, empatía, buena comunicación, tolerancia, pues la conversación puede fluir hacia un punto positivo. Así es, sí. Creo que ustedes siempre han tenido esa manera de ponerse en los zapatos del cliente y entenderlo desde ese punto de vista, y esto hace que pueda fluir un poquito mejor, ¿no? Lo cual no significa que no tengas también que poner un límite, ¿no? Sí, pero siempre hay que tratar de conciliar antes de, ¿no? Claro, como una vez me dijeron, bájalo del ring, no te subas a él con él, ¿no? Exacto, para que haya un conflicto, dos personas tienen que estar dispuestas a generar ese conflicto. Si una lo evita, seguramente las cosas no van a progresar. Sin embargo, bueno, hay herramientas, y en todos estos foros también se trata. Alex Grassi habla muy bien del manejo del cliente conflictivo, porque evidentemente hay veces que, aunque tú tengas una buena disposición de solucionar un conflicto, pues no es tan fácil, ¿no? Entonces también tienes que tener unas herramientas para este manejo de crisis con clientes. Sí, más en esta situación de pandemia que a todo el mundo nos ha venido a alterar un poco, ¿no? Exacto, que la gente está más alterada, ha cambiado pues muchas percepciones. Sí, han cambiado muchas cosas con esta pandemia, efectivamente. Así es. Esta pregunta es muy interesante, Marigela. ¿Cómo se puede ser hija, esposa, mamá y administradora de tiempo completo? Bueno, yo creo que tienes que realmente lo que estés haciendo, enfocarte a lo que estás haciendo. O sea, sí tienes que jugar varios papeles, pero no los puedes interponer unos con otros, porque en este sentido no tiene más importancia ninguno de ellos sobre los demás, ¿sí? O sea, simplemente si estás fungiendo en ese momento en el papel de madre, pues estar enfocada a eso, ¿sí? No estar teniendo en la mente cosas del negocio, porque entonces pues pierdes dirección en lo que estés haciendo, pierdes atención. O sea, yo creo que no es que somos seres humanos y todo nos complementa, no podemos tiene que haber un equilibrio, ¿sí? O sea, no puede ser estas diferentes actividades o diferentes funciones que tienes en tu vida o de diferentes responsabilidades, no se pueden contraponer, porque entonces pues acabas no haciendo bien ninguna de ellas, ¿no? Entonces yo creo que es combinar, definir los tiempos dedicados para cada una de esas actividades, y cuando ya definiste ese tiempo dedicado a esa actividad, hacerlo al 100%, ¿sí? Para lograr lo mejor de ese momento, y así cada uno de esos aspectos. No podemos dejar ninguno de lado, pues son lo que tenemos en nuestra vida, ¿no? Saber darle su espacio a cada uno es muy importante, y más que veo que disfrutas todos esos momentos, ¿no? O sea, claro, también buscar disfrutar es una buena cosa. Así es. Desde la autoridad y el conocimiento que te dan tantos años de éxito, ¿qué le recomendarías a los nuevos emprendedores en el área de la salud animal? Bueno, pues yo les recomendaría que hagan una buena planeación, ¿sí? La planeación es lo más importante, o sea, no aventarse al ruedo y ir capoteando las situaciones. O sea, sí tienes que capotear situaciones en el día a día, sí, imprevistos. No podemos tener una bolita de cristal para saber exactamente todo lo que puede pasar, pero si tenemos una mejor planeación, estas situaciones se pueden llegar a reducir y poder tener una mejor certeza y unos mejores resultados. Entonces yo les recomendaría que crean en su profesión, ¿sí? Que crean que la medicina veterinaria no es una labor samaritana, que es una profesión de la cual se puede vivir,
por medio de la cual puedes generar muchos beneficios, puedes crear muchas fuentes de trabajo y puedes generar muchos beneficios a los pacientes, ¿sí? Y con eso contribuir a la salud de los seres humanos, pero sí que tengan una buena planeación. Uh-huh. Sí, definitivamente. De todo lo mencionabas hace rato, la preparación, ¿no? O sea, somos médicos veterinarios, sin embargo, el hecho de que tomes un curso de administración, de planeación, todo esto, pues ayuda, ¿no? Y más, como dices, ¿no? Ahora los tenemos, ¿no? Este evento es uno de ellos, ¿no? Claro. El que nos enseñen a hacer, administrar mejor, a tener un mejor personal, a que este personal esté bien, a atender mejor a nuestros clientes, el cuidar nuestros recursos, ¿no? Pero hace 25 años no lo teníamos y ustedes lo adaptaron muy bien. No. Pero además también, pues, apoyarse, ¿no? Tampoco claro. Quiere decir que nosotros tengamos que hacerlo todo y saberlo todo y saberlo hacer bien, porque también puede haber la situación de que yo lo sepa, ¿no? Pero no lo sepa aplicar, o sea, que tenga los conocimientos o las bases teóricas, pero no tenga la capacidad de aplicarlo. Entonces también se vale apoyarse con gente que tenga más experiencia. Tener esa apertura. Uh-huh, exactamente. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Uh-huh. Pues muy bien. Sí. Tenemos otra pregunta. ¿Qué más agregarías que no te hemos preguntado? Pues, ¿qué más agregaría alrededor de estos temas de gestión? Lo que más bien repetiría, que me da mucho gusto que existan estos foros, agregaría una invitación a la gente de que participe en ellos, de que tome la ventaja de tener esta información disponible. Es un gran esfuerzo por parte de los organizadores tratar de cubrir estos temas de gestión. Como tú dices, a veces no es fácil encontrar gente que tenga la suficiente experiencia en un área específica. Tenemos que echar mano de gente que está en otros sectores, pero todo es aprovechable, de todo se saca una enseñanza. Entonces yo agregaría pues que lo aprovechen, que estén pendientes de estos eventos y pues realmente nada más, que crean en su profesión, que hagan de su profesión una forma digna de vivir, ¿sí? Y que nos apoyemos como gremio. Así es, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Que tengamos esto todo con pasión. Exacto. Me encanta. Pues Marigela, creo que ahorita con esto nosotros concluimos, pero pues gracias por la oportunidad de que nos compartas todo este conocimiento. Yo creo que eres una persona, eres una persona con una preparación, todos los días estás innovando, creciendo, siempre estás buscando algo. Me encanta ver a la gente que trabaja en Centro Veterinario México, son uno de los lugares donde la gente perdura más tiempo trabajando, la gente está feliz de trabajar aquí, ¿no? Y todo esto se mueve con una pasión que se contagia, créeme, es un ejemplo. Muchísimas gracias por compartir. Pues muchas gracias a ti por el espacio y a los organizadores del evento. Sí, todo eso. Muchísimas gracias.